La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. A todos los participantes, a todos los que nos quieren acompañar en esta charla por los temas del lenguaje. He escogido como título para esta charla el estudio o los estudios del lenguaje en la historia de la lingüística. Seguramente muchos de los oyentes, de los participantes, de los asistentes, pues tienen amplio conocimiento sobre este tema, pero no sobra recordar acerca de los estudios del lenguaje. Nosotros recurrimos al estudio del lenguaje con el propósito de conocernos un poco más. Empezaré por un axioma. ¿Por qué el ser humano habla? ¿Por qué el ser humano habla? Entonces, ¿por qué los animales superiores o inferiores no tienen esta capacidad? Una de las características del ser humano es esa, el lenguaje. Lo que diferencia al hombre de los demás seres vivientes, incluyamos las plantas, es la palabra. Si nos damos cuenta, todos los seres vivientes necesitamos de esos 4 elementos que la biología nos ha reconocido, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Todos necesitamos de esos elementos. Hay unos que necesitan más del agua, otros que necesitan más de la tierra, otros que necesitan más del aire, otros que necesitan más del fuego. El ser humano necesita de esos 4 elementos. En mayor proporción, lógicamente, sabemos que el agua, el fuego, el aire son sus instrumentos para poder subsistir. Lo que diferencia al ser humano de los demás animales, de los demás seres vivientes, es la palabra. El ser humano ha tenido esa facultad de usar el lenguaje, de crear o reconstruir o transformar el lenguaje. Esa es su gran capacidad. Los estudios del lenguaje se remontan a Grecia e India. Algunas de sus ideas apenas hasta ahora empiezan a investigarse. Gracias a estas 2 culturas, la griega y la hindú, se tiene información de todo lo que los filósofos hicieron por conocer el lenguaje. Entonces hagamos
una claridad inmediata. El único que tiene el único ser viviente que tiene la facultad de lenguaje propiamente dicho es el ser humano. Todos los animales, las plantas también, se dice que tienen lenguaje, pero algunos lingüistas lo llaman sublenguaje. Es decir, que es un lenguaje no desarrollado. Diríamos que la vaca que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, o cuando los expulsaron, bramaba igual a la vaca que actualmente conocemos. Es decir, su lenguaje no ha evolucionado. Ante el peligro, los animales reaccionan casi siempre de la misma manera. Hay algunos elementos que han hecho que los animales cambien sus comportamientos, como han sido las causas biológicas, el tener que, y naturales, porque han tenido que adaptarse a las condiciones de vivencia para poder sobrevivir. Pero digamos que es lo único que han podido hacer los animales, poder enfrentarse a la naturaleza para sobrevivir. En cambio, el ser humano ha tenido esa facultad innata que está en el cerebro, que el ser humano es capaz de adquirir, transformar, desarrollar y compartir con otros seres humanos. Pero viene una pregunta: ¿por qué el ser humano habla? ¿Cuándo empezó a hablar? En la historia se nos ha dicho, en las distintas teorías, que el lenguaje se lo dio Dios al ser humano desde el momento de la creación. Esa es una teoría que lógicamente desde el punto de vista científico no tiene mayor aceptación. Desde el punto de vista de la sociología, nos pregunta la sociología cuándo el ser humano empezó a hablar, y nos contesta: el día que tuvo la necesidad de trabajar. Ese día el ser humano pudo empezar a hablar. ¿Qué implicaba el tener que trabajar? Que necesitaba asociarse con otros seres humanos para dominar la naturaleza, para conseguir el alimento, para enfrentar el peligro, para crear necesidades de protección. Desde ahí, desde ese punto de vista de la sociología, podríamos decir que el ser humano empezó a trabajar, a hablar por necesidad. Por necesidad el ser humano empezó a hablar. La pregunta es, bueno, ¿y cómo empezó a hablar? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Un rey por allá en un país de Europa decidió averiguar cómo era que el primer hombre había empezado a hablar, cuál había sido su primera palabra. Y cogió a un niño recién nacido, lo encerró y prohibió que le hablaran a ese niño, hasta que ese niño tuvo la edad para poder hablar. Emitió una palabra y sacó la conclusión: esta fue la primera palabra que dijo un primer ser humano. Esa también es una hipótesis sin valor.
por razones que ustedes obviamente podrán establecer. Lo cierto es que el ser humano tiene en su cerebro una disposición innata, no es adquirida, una capacidad para percibir sensaciones, para reaccionar ante esos estímulos externos que recibe. Y además, y luego los analiza, los procesa y establece una respuesta. Podríamos decir que desde el punto de vista de la psicología conductista, el ser humano empezó a hablar porque recibió estímulos externos. Esos estímulos externos le sirvieron para reaccionar y fortalecer su cerebro. Él recibió esos estímulos en el cerebro, los analizó y produjo una respuesta ante ese estímulo. Podríamos decir que la facultad del lenguaje desde el punto de vista de Descartes es la habilidad para formar y expresar pensamientos. Es una facultad exclusivamente humana, ya nos lo dijo Descartes, pues ningún otro ser biológico lo ha logrado. Algunos dirán, pero bueno, ya desde el momento en que nacimos y vivimos en una familia y adquirimos un lenguaje, pues ya podemos hablar. ¿Cuál es el interés de ese afán por estudiar, por conocer el lenguaje? La fascinación por el lenguaje se debe a que está presente en todos los aspectos internos y externos de la vida humana, tanto para crear la vida humana, para mantenerla, para transformarla, para hacer historia y para entenderla. En el cerebro humano existe de manera natural una propiedad que Chomsky llamó propiedad de la infinitud discreta. Es un título muy interesante. Hago un paréntesis para las personas que de pronto no saben quién es Chomsky. Noam Chomsky, Abraham Noam Chomsky, es primero un lingüista norteamericano. A él los computadores, toda la tecnología moderna de la comunicación se le debe este nacimiento. Fue Noam Chomsky a través de la lingüística quien le dio la oportunidad al nacimiento de la tecnología de los computadores. Todo estudiante de ingeniería de computadores tenía que estudiar necesariamente a Chomsky. ¿Qué hizo Chomsky? Chomsky lo que hizo fue demostrar que en el cerebro humano hay unas reglas generadoras de lenguaje. Nosotros tenemos unas reglas generadoras. Generadoras quiere decir que nosotros creamos unas palabras, unas frases, unos textos, unos párrafos, todo un libro con base en reglas de generación. En esta época, para poder construir un texto, primero recurrimos
a un elemento muy pequeño que se llama fonema, que en la escritura se llama grafema, como las vocales, las consonantes, es decir, el abecedario de nuestra lengua son los grafemas. Y la pronunciación se le llama fonema. Entonces Chomsky dice, ¿cómo logramos nosotros construir una palabra? Juntamos fonemas cuando se trata de la actividad oral. Y si se trata de la actividad escrita, juntamos, relacionamos grafemas. Es mejor la palabra relacionar que la palabra juntar, porque juntar sería como amontonar. Entonces nosotros relacionamos fonemas o relacionamos grafemas y de esa manera construimos palabras. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos esas palabras y las relacionamos con otras palabras y construimos lo que la gramática tradicional llama oraciones y lo que la gramática moderna llama enunciados. ¿Cuál es la diferencia entre oración y enunciado? La oración es una construcción, una relación, una estructura de palabras organizadas de manera coherente y significativa. Eso es importante, que esa relación sea significativa. De pronto resulta redundante, porque al decir relación ya estamos diciendo significación. Cuando dos personas se saludan, hay una relación y por tanto una significación. Entonces por eso podríamos decir que la palabra relación implica, presupone el significado, lleva implícita la significación. Esas oraciones que hemos juntado las llamamos enunciado cuando se usa en la comunicación. Entonces vamos a hacer una pequeña diferencia entre oración y enunciado. El mismo Chomsky en otro momento, en otro de sus libros, demostró la diferencia entre oración y enunciado, aunque él no creó la palabra enunciado. Esa palabra enunciado es posterior a su teoría. Él da un ejemplo. Incoloras ideas verdes duermen en la mente de Dios. Esa es una oración, pero no es un enunciado. ¿Por qué? Porque no significa nada. Es más, es una contradicción. Pero es una oración porque están presentes un sujeto, un predicado. El sujeto y el predicado concuerdan en número, persona, y por consiguiente constituyen una oración gramatical. Pero no es un enunciado porque no significa. No tiene una intención. Ese es otro elemento importante del enunciado. Que tenga significado y que tenga intención. ¿Intención por parte de quién? Por parte de quien habla y por parte de quien recibe. O un ejemplo para esto. Llega el empleado a la oficina un poco tarde y saluda a su jefe. Buenos días, jefe. El jefe no entiende ese enunciado como un saludo. Lo entiende como una manera de disculparse, por ejemplo. En tanto que quien emitió el enunciado puede tener la intención de saludar o puede tener la intención de decirle al jefe, dése cuenta que yo estoy aquí. Y el jefe le puede contestar con un tono
airado, decirle buenos días. Entonces, allí ese tono marca disgusto. Eso es un enunciado. Mientras que buenos días es simplemente una oración, una frase, en cuanto tiene la unión de dos elementos, un adjetivo y un sustantivo, y nada más. Entonces, cuando Chomsky nos habló, volviendo al tema, nos habló de la generación de textos, de oraciones o de sintagmas, lo que hizo fue demostrarnos que todos los seres humanos tenemos esa capacidad innata de relacionar fonemas para formar palabras, palabras para formar oraciones, oraciones para formar textos y textos para constituir párrafos y párrafos para constituir capítulos, en el caso de la escritura. En el caso de la conversación, entonces estamos construyendo unidades temáticas en torno de un tema común. Cuando dos o más personas se reúnen a dialogar, tienen un tema eje, y alrededor de ese tema eje están construyendo sus sintagmas, sus enunciados, sus textos, sus párrafos. Bueno, en el cerebro humano existe entonces esa propiedad de la infinitud discreta que es exclusiva del ser humano. Sus principios son, digamos, el principio de la propiedad discreta es que es inconsciente, es involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos tenemos un cerebro predispuesto de manera innata para adquirir, para recibir primero, para recibir, adquirir, asimilar, transformar y emitir textos. Entonces tenemos esa capacidad. Ese es un acto involuntario. Pero entonces dirá, ¿cómo así? Si nosotros aprendimos a hablar, fue gracias a nuestros mayores que nos enseñaron o nosotros los imitábamos. Ahí está ese rasgo involuntario, inconsciente. El cerebro está predispuesto para recibir esa información, pero a diferencia de una grabación, en la grabación quedan las palabras, quedan los dibujos, quedan las imágenes tal como se construyeron y la grabadora no va a hacer ninguna transformación, al menos que el ser humano la manipule. En cambio, el ser humano está dispuesto a recibir los enunciados o las oraciones de una determinada manera. Si el niño, por ejemplo, está alegre, o si está asustado, o si está perezoso, o si está de mal genio, recibe un enunciado o una oración, seguramente cada vez lo va a asimilar de manera distinta, frente a la alegría, frente a la tristeza, etc. Para Galileo y Port-Royal, el poder comunicarnos a partir de 24 fonemas en español, en el caso del español tenemos 24 fonemas, 28 grafemas o letras, como les decimos. Eso ya es una facultad. Fíjense, nosotros solamente tenemos 24 fonemas o 28 letras,
y con esas nomás podemos construir cuántas palabras o lexemas, que también se les llaman lexemas, cuántas oraciones, cuántos sintagmas. Entonces, esa es una característica de la propiedad de la infinitud discreta del lenguaje. La mente humana está naturalmente dispuesta para, de manera infinita o ad infinitum, para ampliar estructuras como los números, los colores, las notas musicales. Con escasamente 7 notas musicales, ¿cuántas composiciones musicales hay? Y siguen saliendo de manera infinita. Entonces, tenemos esa capacidad de construir ad infinitum multitud de textos. Esa es la característica central de la propiedad de la infinitud discreta. ¿Qué más diríamos? ¿En qué se diferencia el ser humano de los animales en cuanto a esta propiedad de la infinitud discreta? Pues que, en primer lugar, el animal siempre hace, por ejemplo, sus nidos o sus lugares de vivienda, siempre los hace de la misma manera, no cambia. Esa es la característica del animal. En cambio, el ser humano es capaz de coger las mismas palabras y hacerles transformaciones diferentes. Un ejemplo claro es el de la construcción del texto artístico. Por ejemplo, un poema. Con pocas palabras, bien coordinadas, dándole un orden distinto, el poeta puede construir textos significativos, textos éticos, textos estéticos. Entonces, esa es una diferencia notable entre el ser humano y el animal. Otra característica de esa propiedad discreta es la capacidad para estructurar el texto. Ese texto debe estar cargado de intención, de un propósito significativo y comunicativo, de suerte que ese texto no significa por sí mismo, sino por el contexto. Esa es una de las virtudes o de las características del texto literario, por ejemplo, o del texto coloquial. El ser humano es capaz de construir textos nuevos con palabras viejas, digámoslo de esa manera. En este momento recuerdo un bonito poema de Jairo Aníbal Niño que hizo con las notas musicales. ¿Qué tiene de raro decir, como él decía, en columna, los escribió en columna, decía do, re, mi, fa, sol, la, si? Hasta ahí no hay ningún poema. Son sonidos que ya todos conocemos. Pero él tomó estos mismos sonidos y les dio un orden distinto. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si, mi, sol, si. Dejó de ser una lista de sonidos armónicos
y los convirtió además en un poema. Otro ejemplo que recuerdo de él, palabras comunes y corrientes. ¿Me haces un favor? Sí, ¿qué clase de favor? ¿Me puedes tener mis avioncitos durante todo el recreo? ¿Durante todo el recreo? Sí, es que tú eres mi cielo. Ahí está lo valioso de esa característica de la propiedad infinita, de la infinitud discreta del lenguaje. Entonces, esa es una condición. Acumular objetos, por ejemplo, puede tener una intención o un propósito significativo, pero no tiene el propósito de la infinitud discreta porque tiene una estructura definida, tiene un sentido que solo significa en un espacio específico y por un acuerdo temporal entre un grupo o entre dos o más personas. Entonces, el lenguaje no es simplemente acumulación de palabras, es la organización, la relación de esas palabras. La propiedad de la infinitud discreta de Jairo Aníbal Niño, de Noam Chomsky, la propiedad de la infinitud discreta que nos propone Noam Chomsky, es una facultad del lenguaje expresada de diversas maneras. El uso de los signos como palabras, lexemas, fonemas, grafemas. No está en el fonema. La propiedad de la infinitud discreta no está en el fonema, no está en el grafema, sino en la relación que nosotros podemos establecer, que se construye intencionalmente. Esa es una característica, que la construcción debe ser intencional, no mecánica. Cuando un alumno en la clase repite o repetía, porque eso ya no ocurre, eso fue en la época de mi vida escolar, que teníamos que aprendernos todo de memoria y repetirlo sin saber qué era lo que decíamos. Entonces allí no estábamos cumpliendo con esa facultad del lenguaje. En ese momento sí estábamos al mismo nivel de animales como el loro, de repetir por repetir. Pero en la educación moderna, el estudiante sí está en capacidad de establecer relaciones. No solo está en esa capacidad, sino que es su obligación desarrollar esa competencia de la relación de los constituyentes de un enunciado o de una oración. El ser humano como individuo está biológicamente predispuesto para hacer uso no programado de esta propiedad, que, como dice Chomsky, no se aprende ni se enseña. Esa es una ventaja. Afortunadamente que no nos enseñan a tener la propiedad discreta, sino que nosotros la tenemos de manera innata. Se desarrolla, se perfecciona. Lo que hace la escuela, lo que hacen los padres de familia, es ayudarle al niño a desarrollar, a perfeccionar esa destreza de la propiedad de la infinitud discreta para usarla con calidad estética, con calidad ética. Eso es característico en los tres tipos de discurso que conocemos, que son el discurso coloquial, el discurso artístico, el discurso científico. Esta propiedad, si bien
no es una invención como se creía años atrás, es el resultado de la evolución. Yo he reflexionado mucho sobre, bueno, ¿y cómo sería para que el ser humano empezara a hablar? Entonces ya lo dijimos al comienzo, porque tuvo necesidades de supervivencia y necesitó asociarse. Eso es fundamental. Si no se asociaba, pues no había lenguaje, porque ¿con quién habla? Cuando uno habla, habla para alguien. Cuando uno escribe, escribe para alguien. Y aquí hay un elemento muy importante y es que uno no habla lo que quiere, sino lo que el otro quiere escuchar y la forma como lo debe escuchar. Un ejemplo, el superior le habla al jefe, al subordinado con autoridad. Se supone que de esa manera le habla. El subordinado no le puede hablar al superior o a su jefe con la misma autoridad. Entonces, uno tiene que hablar, tiene que escribir sabiendo quién es su oyente, quién es su lector. Cuando alguien escribe un poema, lo escribe pensando en un posible lector. No todos los lectores, no todos los seres humanos son lectores de ese poema. Habrá algunos que lo reciben, lo aplauden, lo entienden, lo valoran, lo reconocen. Otros que no le dan preeminencia a ese tipo de textos. Así como nosotros podemos no darle preeminencia a determinadas formas de lenguaje, a determinados textos. Por ejemplo, digamos que novelas rosas, por decir algo. Habrá personas a las que no les agrada eso. Si nos ponen a escoger entre leer una novela y un texto de física cuántica, pues por nuestra disciplina, pues preferiríamos la novela a la física cuántica. Pero de pronto por curiosidad quisiéramos leer el otro tipo de textos. Entonces, yo no hablo lo que yo quiero. Esa es mi hipótesis. Yo no hablo lo que yo quiero. Yo hablo lo que el otro quiere oír. Yo escribo lo que el otro quiere leer. Eso creo que es fundamental. Pruebas. Años atrás, en la escritura de la poesía, lo que primaba era la rima, que versos consonantes o asonantes que tuviesen tantas sílabas por renglón, que tuviese 4 estrofas y luego 3, etcétera. Esas eran las normas. Entonces uno podía leer un texto y decir, esto es un poema porque aquí hay rima. Hoy en día, la poesía, por ejemplo, sin desconocer que la consonancia sigue siendo válida, la poesía va un poco más allá, va a mirar la intención significativa. Entonces ya no es la belleza estética del poema lo que prima es el valor semiótico, semántico de ese poema. Entonces, esa digamos que es una consecuencia del desarrollo de la facultad de la propiedad de la infinitud discreta, que podamos desarrollarla. Entonces, todos los seres humanos tenemos esa cualidad, esa capacidad de adquirir, desarrollar, transformar lenguaje a partir de signos que hemos recibido.
Entonces un músico conoce las notas musicales y a partir de ellas construye, pero en su conversación cotidiana emplea muy pocas palabras. Nosotros somos reiterativos o redundantes frecuentemente porque cuando hablamos siempre usamos las mismas palabras en nuestra comunicación. Entonces, ahí está mi argumento de por qué yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que el otro quiere escuchar. Pero está lógicamente condicionado a las relaciones socioculturales que prevalecen entre los dos. Esta propiedad de la infinitud discreta puede tener, o mejor, necesita que explique problemas, cómo es que se desarrolla. En la historia actual diremos que tenemos fonemas, convertimos en palabras, las palabras en textos, etc. Pero en el proceso de formación de un lenguaje no fue así, fue lo contrario. Cerremos los ojos y pensemos en cómo hicieron los primeros hablantes de cualquier idioma, los primeros seres humanos que hablaron. Ellos recibieron estímulos externos, por ejemplo, la caída de un árbol, o un derrumbe, o una lluvia. Entonces, eso les causaba miedo. ¿Qué hicieron ellos? Emitir, por ejemplo, un grito de sorpresa o en otro momento un grito de alegría. Esos dos gritos necesariamente eran diferentes. Hay una hipótesis y es que posiblemente los primeros seres humanos para empezar a hablar imitaban a los animales. Cuando un animal estaba asustado, cuando estaba deseoso de estar con sus congéneres, pues emitía unos ruidos específicos. Cuando necesitaba huir, emitía otros ruidos, otros sonidos específicos, no digamos ruidos. Ruido es algo sin sentido. Puede causar un sentido en quien lo recibe, pero en sí mismo puede que no tenga ningún sentido. Emitía sonidos específicos. Entonces, si un animal advertía el peligro, emitía un ruido, un sonido, y los demás animales lo percibían y huían, por ejemplo. Estaban alerta. Entonces, el ser humano posiblemente imitó a los animales también haciendo esos ruidos, sonidos. Pero esa complejidad de los sonidos se fue acrecentando a medida que tenían más necesidades, que es otra de las características de la propiedad de la infinitud discreta, y es que los animales tienen las mismas necesidades toda la vida. Todos en sus evoluciones, en sus transformaciones, han tenido básicamente las mismas necesidades. El ser humano, en cambio, busca estrategias para satisfacer sus necesidades. No siempre lo hace de la misma manera. Entonces, esa es una diferencia notable con los animales, que acuden a otras formas para enfrentar el problema. Es decir, el ser humano no siempre huye ante el peligro, sino que se atreve a retar el peligro. Como hipótesis de todo esto, podríamos decir que la propiedad de la infinitud discreta en cuanto componente de la facultad del lenguaje describe
y explica la capacidad del hablante oyente para estructurar de diversas maneras y de menor a mayor complejidad y ad infinitum formas y signos lingüísticos. Esa es la hipótesis que yo me planteo respecto de lo que es la propiedad de la infinitud discreta en la construcción del lenguaje. Refiriéndome a puntos afines del estudio del lenguaje, y ya cuando los lingüistas se dan cuenta de que el ser humano produce unas estructuras lingüísticas, pues vienen los estudios del lenguaje. ¿Por qué es importante estudiar el lenguaje? Porque el lenguaje es el único instrumento que tiene el ser humano para ser con S, para hacer. Es el único elemento que tiene el ser humano para ser y hacer. Es decir, para él construirse como ser humano y de diferenciarse de sus amigos, de sus congéneres. Ese estudio del lenguaje se ha hecho de dos maneras, una dogmática y otra dialógica. De manera dogmática, con base en normas. Entonces, los lingüistas en su primer momento lo que hicieron fue tratar de estudiar el lenguaje con base en normas. ¿Por qué? Porque no se conocía cómo era el lenguaje y cómo será el lenguaje. Cuando uno adquiere un aparato, entonces busca saber cómo está hecho, cómo es su estructura. Cuando ya conoce cómo es la estructura, entonces establece unas normas de funcionamiento del aparato para que le funcione muy bien. En el caso del lenguaje, el lingüista identificó reglas gramaticales constituidas por sintaxis y morfología, reglas fonéticas y reglas semánticas. Los que tuvimos la mala suerte de recibir formación en el colegio, fuimos guiados por reglas. Toda nuestra escritura estaba sometida a reglas de ortografía, a reglas de pronunciación, a reglas de construcción sintáctica y morfológica, pero no a reglas de comunicación. La otra manera de estudiar el lenguaje es de manera dialógica, según principios de presuposición, es decir, que yo como hablante presupongo qué tengo que decir, por reglas de intertextualidad, es decir, relacionar textos, y por reglas polifónicas, es decir, que yo puedo apoyarme en diversos discursos. Pese a que yo me dedico al lenguaje, mi interés puede estar regido por propósitos, por ejemplo, matemáticos, o históricos, o económicos, o religiosos. Y también por reglas de argumentación, según principios de argumentación. Entonces, yo me comunico con el otro para convencerlo. Ese es el interés que yo tengo en mi comunicación, convencer al otro de que yo soy consciente de lo que digo y quiero que haga lo que
lo que yo deseo. Bueno, es muy corto el tiempo, de pronto mis ideas no son muy coherentes porque yo fui hablando espontáneamente, no tenía un discurso fríamente calculado al estilo Chapulín. Fue producto de mis reflexiones acerca de lo que es el lenguaje, la constitución del lenguaje. Les agradezco que me escuchen y si me es posible recibir sus comentarios, sus sugerencias, estaré inmensamente agradecido. Feliz día. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.